compartir ahora sobre un poco, la primera charla va a ser unos datos biográficos de San Óscar Arnulfo Romero, porque para hablar pues hay que conocer un poquito de su contexto, de su historia, de su familia y un poco de todo. Y han puesto en este congreso de espiritualidad la figura de Romero porque él fue terciario carmelita. Es decir, desde niño, como todos los niños salvadoreños, yo recuerdo, allá se nos dice desde pequeñitos, se nos dice cipotes, es decir, cuando estamos bien chiquititos, nos vestían el escapulario, ¿verdad? Yo, sin saberlo, pero también pues desde niño era terciario carmelita, porque nos pusieron el escapulario desde niños y eso era una tradición. Y Romero siempre le va a tener bastante devoción a la Virgen del Carmen. Nuestros hermanos de la antigua observancia incluso han sacado un librito sobre las homilías de Monseñor Romero en torno a la Virgen del Carmen, a la solemnidad de la Virgen del Carmen. Sobre todo las homilías que se conservan de Monseñor Romero son de sus años de arzobispo. Hay otras que se conservan de otros tiempos, pero las del Carmen, que nuestros hermanos han editado, son del tiempo de arzobispo, que él solamente fue 3 años arzobispo. Bien, entonces debido a eso es que está ubicada este día, o está consagrado a la reflexión en torno a la figura de Monseñor Romero, que como saben fue canonizado apenas ahora el 14 de octubre. No hace ni un mes que fue canonizado y fue todo un gran acontecimiento de gracia en El Salvador, porque Romero es el primer santo salvadoreño, o al menos el primero en ser declarado santo, y pues el pueblo salvadoreño también se volcó a Roma. Bueno, al menos fue significativo el número de los que andábamos acreditados allá. Fuimos 7.000 salvadoreños por todas las calles y todas las esquinas. Nos encontrábamos a gente salvadoreña y como andaban con su distintivo, sus camisetas, sus playeras, que lo identificaban, pues era fácil ver a salvadoreños por todos lados. Yo ya tenía, hay una comida típica de El Salvador que se llama las pupusas. Yo ya esperaba que en Roma apareciera una plancha de pupusas, ustedes haciendo pupusas ahí, pero gracias a Dios. Bueno, vamos a la figura de él. Romero nace el 15 de agosto del año 1917. El año pasado estuvimos cumpliendo su primer centenario de nacimiento y también fue muy alegre celebrarlo, y especialmente pues ahora este año cuando se nos dijo que iba a ser canonizado con mucha más atención. También decirles que Romero todavía sigue siendo una bandera discutida como Jesús, como en los tiempos de él. Las mismas acusaciones que hacían de Romero, de Jesús, perdón, son las que hacían de Romero, que solivianta al pueblo, que está enseñando cosas distintas a nuestro credo, a nuestra fe, y sobre todo el amor de Jesús hacia los pobres también fue lo que Romero lo caracterizó. Pero así como en la Biblia, la generación del profeta es la que tarda en aceptar al profeta, de hecho la generación del profeta es la que le martiriza, también así en el caso de Romero. Lo bueno es que al menos desde la perspectiva bíblica, la segunda y la tercera generación después del profeta ya acepta y asimila al personaje como profeta. Así que es lo más normal de que en la generación que todavía vive hay algunos que tengan puntos encontrados en contra de Romero debido a su opción preferencial por los pobres, debido a las circunstancias tan difíciles que le tocó vivir en su tiempo. El papá de Monseñor Romero era don Santos Romero. En aquel tiempo él tenía un oficio que hoy sería como, podríamos decir, un ingeniero informático. Don Santos era el encargado del telégrafo de su tiempo, ¿verdad? El telégrafo, creo que, no sé si los más jóvenes saben del telégrafo, porque hoy solo hay WhatsApp y otras cosas, pero en aquel tiempo don Santos, el papá, era el telegrafista. Y unos oficios de Romero de niño, además encargado del correo, era andar repartiendo telégrafos y andar repartiendo cartas. Don Santos era poco ferviente a nivel católico, no era practicante, pero no era muy ferviente. Y además de eso se dice que tenía mal carácter también, ¿verdad? Yo no sé si alguno de ustedes, bueno, de los seglares, tiene mal carácter, pues sepa que puede engendrar un santo también. El papá de Monseñor Romero no
el lugar donde él nació se llama Ciudad Barrios, de un departamento o provincia que se llama San Miguel, y la familia de él, pues, bueno, esa zona es un tanto cafetalera, y especialmente el pueblo de Romero, resulta que la familia tenía sus parcelas de café y sus terrenos. De hecho, como todo se hace comercial, hoy se ha hecho famoso un café que se llama Romero, y lo venden bastante caro. La familia vivía con dignidad en el tiempo que vive Romero. No hay electricidad, y las casas no eran como ahora que tienen sus cuartos y toda la cuestión. Era un rectángulo prácticamente las casas de aquel tiempo. No había eso que hoy algunos muchachos les dicen a sus papás: te prohíbo que entres a mi cuarto. No, ¿verdad? En aquel tiempo era todo bajo el mismo techo, ¿verdad? Estaban las camas, la cocina y todo por aquí y por allá. Incluso, ¿verdad? Romero compartía la cama con otros hermanos, eran camas comunes también. Y cuenta un hermano suyo que se llama Mamerto, bueno, que ya murió, que Romero dormía en la misma cama con él, y que Romero por las noches se levantaba a orar, pero que el Mamerto prefería pues seguir durmiendo. Fueron 5 hermanos varones y 2 hermanas. Una hermana muere muy pronto, siendo niña. El único hermano que sobrevive de Romero es don Gaspar, que incluso estuvo en la canonización y fue recibido por el Papa. La mamá de Romero se llamaba doña Guadalupe, y de ella aprendió Romero todo lo religioso, las oraciones y todo lo demás, como en todos los pueblos y en todos los lugares. Es de las madres que se aprenden los datos de la fe. Y Romero a los 4 años va a tener una enfermedad que le va a complicar la existencia. Romero padeció la poliomielitis, que ahora ya está erradicada en la mayoría de países, pero Romero va a andar con sus aparatitos. No sé si los que somos de 50 para arriba se acuerdan, especialmente que los que padecían poliomielitis le ponían unos hierros y un montón de cosas. Pues Romero va a andar un poco con todo eso. Esa enfermedad le va a afectar su capacidad de movimiento y también el lenguaje. Romero siempre fue un poco de carácter tímido y reflexivo. Quienes le han escuchado en las homilías, uno dice que hombre, con qué fuerza predica, pero ya él en persona era una persona un tanto tímida, retraída y muy reflexivo también. Siempre físicamente él fue débil y jugaba poco con los niños de su edad, y él en el diario no tiene problema porque él escribió su diario sobre todo de la etapa de arzobispo, y no tiene pena de decir que tenía tal y tal otra enfermedad y padecía especialmente del estómago, porque él era también de temperamento nervioso. Eso es importante que lo sepamos. Y también decirles, este es un dato que a mí me llama la atención y es importante para nosotros. Romero siempre, en gran parte de su vida, tuvo su terapeuta personal, es decir, él acudía al psicólogo y en algunas ocasiones también al psiquiatra, ¿verdad? Y con la tensión nerviosa que manejó siendo arzobispo, pues era mucho más necesaria esas visitas a los profesionales de la conducta. Para los que no les gusta la matemática o no les entra mucho la matemática, una buena noticia: pueden llegar a ser santos también, porque Romero no le entraba la matemática, ¿verdad? Tenía problemas serios con la matemática. Yo al menos en eso me parezco con él. La matemática, ¿verdad? Si no fue porque copié, porque estudié mucho, quién sabe dónde estaría, ¿verdad? Pero Romero era bueno para la oratoria y era buenísimo también para todo lo que tenía que ver con el lenguaje, con el idioma nacional, como se le llama en El Salvador, es decir, para castellano. Escribía muy bien, incluso sus homilías algunas de ellas son unas verdaderas piezas literarias, y además de todo eso siempre ganaba los concursos de oratoria. En el hogar de Romero se rezaba el rosario cada día, y Óscar por las noches oraba, como les digo, y en el día se iba a visitar la iglesia. No había día que no fuera a visitar el Santísimo. Después, bien entrada su pubertad, bueno, a los 13 años más bien, va a ingresar al seminario menor que dirigían los padres claretianos en su ciudad
en la cabeza de su provincia, que es San Miguel. De ahí, en ese seminario, Monseñor Romero va a aprender la devoción al Inmaculado Corazón de la Virgen María y siempre va a tener esa vertiente un tanto misionera. Cuando Romero se va al seminario, su papá, aunque no le dio mayores oposiciones, pero su papá quería que él tuviera el mismo oficio de Jesús y de San José, quería que fuera carpintero. Y de hecho, antes de irse al seminario, lo mandaba, como se hacía en aquellos tiempos, a aprender del carpintero del pueblo. Así que Romero algo de carpintería sabía, pero no le sirvió para mucho. Llevaba en el seminario menor con mucha diligencia su vida espiritual. Hay dos devociones que van a marcar la vida de Romero y van a ser especialmente Nuestra Señora de la Paz, que es patrona del Salvador, y el Sagrado Corazón. Incluso en una ocasión vino, ya siendo arzobispo, a un congreso sobre el Sagrado Corazón aquí a República Dominicana, una visión renovada de la devoción al Sagrado Corazón, y él quedó encargado de ser promotor de esa devoción renovada del Sagrado Corazón en Centroamérica, pero sus ocupaciones no se lo permitieron. Pero vino aquí a un congreso sobre el Sagrado Corazón aquí a República Dominicana. Cuando Romero llega al seminario, el obispo de turno, que es Rafael Valladares, se da cuenta que tiene dos seminaristas muy prometedores. El primero era su sobrino, el sobrino de Valladares, que se llamaba Rafael, y Monseñor Romero. Así que en un golpe de timón, al terminar el estudio de bachillerato, resulta que decide mandar a sus dos seminaristas más prometedores a Roma. En aquellos tiempos había unas situaciones que no eran del todo complejas con Roma, pero digamos que todo el clero salvadoreño se formaba con padres de origen español y todos los formadores en los seminarios habitualmente eran españoles. Y de alguna manera, pues, la iglesia salvadoreña no es que estuviera separada de Roma, pero se miraba la anuencia, y en Roma los nuncios apelaban de que por qué no mandaban sacerdotes a estudiar a Roma, o por qué solo lo formaban en El Salvador y uno que otro en España. Así que el obispo Valladares, siguiendo esa normativa que le daban los nuncios, decide mandar a estos sus dos seminaristas, a Rafael Valladares y a Romero, a Roma. Allá, cuando va a Roma, pues resulta que va a estudiar en el Colegio Pío Latinoamericano, que lo dirigen los jesuitas. Cuando Romero se ordena ya de sacerdote, el 4 de abril de 1942, va a ir a estudiar a esa prestigiosa universidad, de donde creo que el padre Saverio es exalumno, la Gregoriana, sí, ¿verdad? Y también el padre Fernando son exalumnos de la Gregoriana. Van a ser santos, definitivamente, ¿verdad? Entonces, gracias. Entonces, y Romero va a estudiar una disciplina teológica que en aquel tiempo se le llamaba ascética y mística. Ascética y mística, eso en lenguaje moderno se le llama teología espiritual, ¿verdad? Una carrera muy bonita, muy buena, ¿verdad? Entonces Romero, eso es lo que va a estudiar, pero en eso estalla la Segunda Guerra Mundial y Romero no va a poder terminar su tesis. Esa es historia de muchos. Por ejemplo, el Papa Francisco sabe que su tesis doctoral nunca la presentó porque por distintas circunstancias, pero nunca terminó la tesis doctoral. Romero no terminó la tesis y va a regresar a América Latina, pero en Roma, ¿qué aprende Romero? Romero aprendió muchas cosas, especialmente el amor al Papa. Y el Papa de turno que Romero disfrutó mucho y que incluso estuvo para su sepelio fue Pío XI. Y Romero habla maravilla de Pío XI, como fue el primer Papa que conoció prácticamente cara a cara. Romero va a vivir siempre impresionado por Pío XI.
y le gustaban los pronunciamientos que Pío XI hacía. Por ejemplo, es el Papa que dijo: mientras yo sea Papa nadie se va a burlar de la Iglesia. El Papa que dijo también que la Iglesia no persigue la política, pero que cuando la política toque el altar, la Iglesia se tiene que defender. Y todas esas expresiones a Romero le calaban en el corazón. Fue un Papa también muy anticomunista. Y Romero, en sus primeros años de ministerio ordenado, va a tener fuertes pronunciamientos también contra el comunismo. Bien, y Romero pues se va a formar muy devotamente, va a haber una influencia jesuítica muy grande en su vida, eso hay que aclararlo, aunque también hay que decir que un poco devocional, no era todo el discernimiento así como ahora se vive más bien el discernimiento jesuítico ni el teresiano mucho, ¿verdad? Sino que eran más bien cuestiones devocionales así de los jesuitas, que para la mayor gloria de Dios y cosas así era lo que vivía Romero. Un compañero de Romero en el Pío Latinoamericano, los del Pío Latinoamericano estaban muy alegres con la canonización de Romero, porque el primer santo que ha estudiado ahí o que ha vivido ahí. Un compañero suyo del Pío Latinoamericano decía que Romero era de estatura media, de tez morena, con un porte firme, como uno que no tiene prisa para llegar porque sabe que alcanzará la meta. Con otras personas se mostraba pacífico y tranquilo. Sus capacidades intelectuales, por lo que recuerdo, eran superiores a la media. Definiría el estilo literario de su prosa como elegante, con cambios de lenguaje y metáforas que le aportaban gracia y desenvoltura. Cuando leía lo que había escrito, su modo expresivo de hablar le daba más vida. Era respetuoso con las normas, pío y preocupado por su formación sacerdotal. En todos los aspectos con los demás sabía entablar amistad, y nosotros, que éramos sus amigos, lo apreciábamos por su simplicidad y por su deseo de ser útil. Eso decía un compañero de Romero de origen mexicano que le tocó compartir con él. Bien, entonces se ordena de sacerdote con mucha devoción, quiere ser sacerdote para siempre, y antes que le venga el enfriamiento en su ministerio sacerdotal, dice que prefiere morir. Es decir, preferiría morirse antes que se le enfríe su celo sacerdotal. Estalla la Segunda Guerra Mundial, va a pasar por España, pero finalmente el barco donde venía va a ir a parar a Cuba. Y cuando llega a Cuba resulta que lo miran como sospechoso de que es simpatizante de Hitler o de Mussolini, y a él y a su compañero Valladares, con quien se fue, lo van a retener en Cuba durante algunos meses. Romero salió de Roma en agosto y va a poder llegar a El Salvador hasta, resulta que en diciembre del mismo año, del año 1943. Cuando llega a El Salvador resulta que su obispo ya lo han cambiado, y el obispo nuevo no sabe mucho de Romero, y lo mandó a un pueblito, pero de esos alejadísimos de allá de la diócesis de San Miguel, que se llamaba Anamoros. Pero con el tiempo se va dando cuenta, al poco tiempo mejor dicho, el obispo se da cuenta de los dotes intelectuales, morales y espirituales de Romero, y lo manda a llamar como su secretario personal, y ya desde entonces Romero va a vivir en lo que se le llama la oficina episcopal o la curia episcopal. Allí era muy fogoso Romero, incluso era editor en un periódico que se llama El Chaparrastique, debido a un volcán que hay ahí, y Romero va a ser muy amigo de todos los medios de comunicación social. Tenía programas de radio y tenía también editoriales en ese periódico Chaparrastique, y su pluma era muy buena, pero su talante era también sumamente conservador, y la teología que le habían enseñado, hoy ya ha cambiado mucho, ¿verdad? Pero era una teología muy escolástica y muy de los famosos manuales de teología. Entonces él escribía bastante y era muy aterrizado, lo sabía aterrizar, pero el aparato teológico que tenía en su cabeza correspondía a la formación que había recibido, pues allá en Roma no se había dado el Concilio Vaticano II, y por lo tanto la formación teológica era de otra manera.
vivirá siempre enamorado de su sacerdocio. Ya en San Miguel, siendo presbítero ahí, le van a denunciar que es un cura comunista porque como había muchas fincas de café, se daba cuenta Romero que muchos de los dueños de las fincas de café llegaban a rezar en la iglesia, incluso muchos de ellos existía la tradición que tenían su capillita en su finca y que a los trabajadores les hacían ir a fuerza a misa y que todo parecía muy pío, pero a la hora de pagarles resulta que eran injustos para pagarle. Y ya Romero tiene las primeras llamadas de atención a los finqueros porque dan salarios de muerte. Y como comenzó a hablar, porque él era muy claro también para hablar, resulta que Romero pues va a comenzar a ser acusado ya de comunista. Pero eso del comunismo era un fantoche que se utilizaba para todo lo que no convenía. Aquí pues hay que aclarar que los papas del siglo pasado se interesaron mucho en la doctrina social de la iglesia y especialmente se interesaron porque miraban también en gran parte la amenaza comunista. Al menos en la primera mitad del siglo pasado miraban la amenaza comunista y los obispos y el papa se dieron cuenta que los cristianos teníamos mucho que decirle a los trabajadores y teníamos mucho que hablar de justicia social y de derechos humanos y demás. Entonces los papas fueron reflexionando y los obispos y dijeron, pues antes que nos llegue la amenaza comunista que nos hace a nuestros cristianos ateos, comencemos a hablar de toda la cuestión social. Ya desde antes lo habían hecho mal que bien. Entonces la doctrina social en la iglesia va a ir surgiendo, no solo por eso, pero de alguna manera como también para darles a los cristianos católicos elementos para hacerle frente a los nuevos movimientos marxistas que venían surgiendo o que ya se habían instalado, y para hacerles ver que desde el punto de vista de la fe como iglesia teníamos mucho que decir sin necesidad de llegar al comunismo. Pero cuando este lenguaje se fue utilizando de justicia, de derechos humanos, de compromiso y de opción por los pobres, pues resulta que en muchos pueblos de Latinoamérica que estábamos gobernados por tiranías militares, se comenzó a dar el mote de comunista a todos los padrecitos, a todas las monjitas y laicos que hablaban de esto, de derechos humanos. Y más bien era al contrario, se quería evitar la amenaza comunista en muchas ocasiones y por eso la iglesia comenzó a hablar de estos temas. Pero las difamaciones y demás llevaban a que a cualquiera que hablara de derechos humanos, de compromiso con la justicia, de salario justo, ya decían, ese es un comunista y era un candidato seguro a la vida eterna también, ¿verdad? Porque así sucedía, había regímenes militares y además en todos los pueblos de América Latina todavía, ¿verdad? Hay, al menos en El Salvador, una oligarquía sumamente cerrada que es impresionante. No sé si me voy a salir del tema, pero fíjense que cuando se da el Concilio Vaticano II, bueno, habrán oído hablar también que unos obispos ahí loquitos le estaban pidiendo al Papa la renuncia, al Papa Francisco. Pero esto no es nuevo. Cuando Juan XXIII convoca al Concilio Vaticano II, pues resulta que unos obispos también le pidieron la renuncia. Le dijeron que estaba adulterando la fe y que estaba desviándose de las verdades que siempre había tenido la Iglesia Católica, y consta, ¿verdad?, históricamente, que a Juan XXIII también le pidieron la renuncia. Pero lo que quiero ir es que mientras en Roma se daban los cambios del Concilio Vaticano II, el sector oligárquico salvadoreño, que siempre ha sido un sector sumamente cerrado, le pagaba a un teólogo que vivía en El Salvador. Aquí no hay ningún dominico, ¿verdad? No debemos hablar. Había un teólogo dominico de apellido castellano que él se encargaba en los medios de comunicación de aquel tiempo, sobre todo dos periódicos matutinos en El Salvador, que como aquí no hay de ellos podemos hablar, uno se llama El Diario de Hoy y otro La Prensa Gráfica. Pues este teólogo dominico escribía pero pestes, como decimos comúnmente, en contra de todo lo que el Concilio Vaticano II iba determinando, y le pagaba ese sector pues del oligárquico, y entonces se fue creando una
un malestar en contra de la Iglesia terrible, debido a que eran muy bien financiados estos medios en contra de los cambios del Concilio Vaticano II, y ya no se diga en contra de lo que iban determinando las asambleas del episcopado latinoamericano. Bien, entonces eso sucedía allá en El Salvador. Cuando Romero llega, pues primero tuvo pronunciamientos anticomunistas, pero después vino la Populorum Progressio, y luego estaba un obispo que a nadie se le desea eso, ¿verdad? Pero estuvo 39 años de arzobispo. El arzobispo anterior de Monseñor Romero se llamaba Luis Chávez y González, y lo hicieron obispo bien jovencito, y estuvo 39 años de arzobispo. Pero gracias a Dios que fue así, porque él supo montarse en los cambios, en las transformaciones del Concilio Vaticano II. De hecho, le tocó estar en las comisiones organizadoras del Concilio Vaticano II, y en el 62 estuvo también en la canonización de San Martín de Porres, porque como saben, aunque Martín de Porres es del siglo prácticamente XVI, o finales del siglo XVI, pues resulta que fue canonizado hasta 1972 y fue declarado también patrono de la justicia social. No sé si sabían, ¿verdad? Martín de Porres